Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Mundo en Espiral, escritura, libros y cultura pop. Yo soy Benjamín SZ y en esta ocasión, dentro de la sección de libros, te voy a hablar de un clásico de la literatura que se llama Canción de Navidad. Lo escribió el escritor inglés Charles Dickens, así que si quieren saber más de este libro, acompáñenme. Charles Dickens es considerado uno de los creadores de la novela moderna, junto con Dostoyevsky, Benito Pérez Galdós, León Tolstoy, Gustave Flaubert, etc. Digamos que lo podríamos enmarcar dentro de la corriente del realismo y podríamos decir un poco que en su época las grandes novelas que son extensas, estas novelas del realismo, se publicaban primero por entregas en el periódico y posteriormente después se imprimían, digamos, en libro. Entonces es una de las características un poco de esta literatura. Es una literatura que apela mucho al público, que dependía del gusto del público, ¿no? Algunas de las novelas clásicas de Dickens, Grandes Esperanzas, Oliver Twist, por ejemplo, y pues claro, Canción de Navidad. Esta novela se escribió en 1843, también se publicó en 1843. Y a diferencia de estas novelas que les contaba, que generalmente eran publicadas en periódicos, esta novela nadie se la quiso publicar al principio y pues Dickens tuvo que pagar la edición de autor. Entonces la primera edición que salió, pues salió a finales de 1843, justo para los días de Navidad, y fue una edición un poco de lujo de autor. Algunas cosas de lo que pasaban en esa época, más o menos, a la década de 1840-1850 en Inglaterra, se le conoce como una época de depresión económica. Había crisis, había desempleo y sobre todo pues mucha hambruna. Entonces van a ser uno de los elementos, digamos, del contexto político, económico, social de su época, que se van a colar también a esta historia de Canción de Navidad. Otro dato es que en 1842 Charles Dickens, a los 30 años, un año antes de publicar esta novela, se va de gira a Estados Unidos y en donde va a tener la oportunidad de, digamos, como defender las ideas anti-esclavitud y de establecer una serie de alianzas con intelectuales, digamos, liberales. Al mismo tiempo, por esa época va a estar publicando sátiras en contra del conservadurismo, lo que, digamos, como que destaca su carácter pues siempre interesado por la injusticia social y por tratar de lograr la justicia. Otro dato interesante es que a principios de 1843, es decir, el mismo año en que publica la novela, Charles Dickens presenta al Parlamento inglés un informe sobre el trabajo infantil, en donde, por ejemplo, aparecen testimonios de niños de entre 8 y 12 años que trabajan pues en condiciones terribles en las minas, en las fábricas y en otros centros de trabajo, ¿no? Entonces este es un antecedente, digamos, evidentemente político del interés por la justicia social de Charles Dickens. Ese mismo año de 1843, meses después de haber presentado este informe, es cuando escribe en aproximadamente 2 meses esta pequeña novela y les decía, pues para el 22 de diciembre ya está circulando. La novela en sí pues es fabulosa, ha sido adaptada pues a muchísimos formatos, a teatro musical, a cómic, a manga, evidentemente pues a cine y a televisión, ¿no? Es muy conocido el argumento, solo voy a dar algunos detalles. Esta historia nos cuenta la historia de Ebenezer Scrooge, que es, digamos, como un capitalista del siglo XIX, de los primeros capitalistas, millonario, pero al mismo tiempo muy egoísta y odia la Navidad. Entonces justo el día de la Navidad se le aparece el fantasma de su antiguo colaborador. Cuando se aparece este fantasma lleva cargando cadenas y digamos que es como un alma en pena. Entonces le advierte justamente a Scrooge que si no cambia y que si no se vuelve una persona generosa y deja, digamos, de lado la avaricia, pues lo mismo le va a esperar, ¿no? Va a tener que vagar como alma en pena y cargando el doble del peso del que su colega carga, ¿no? Porque ha vivido todavía Scrooge más. Entonces, bueno, le dice su colega el fantasma que le consiguió cita con 3 espectros, el espectro de la Navidad pasada, el de la presente y el de la futura, para tratar de que cambien, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a ver a lo largo de la novela este viaje por el pasado,
el presente y el futuro de Ebenezer Scrooge. Entonces, bueno, por ejemplo, en el pasado vamos a ver a un Scrooge que es un niñito solitario, que está en un internado, pues los papás no lo pelan mucho, no tiene amigos, y conforme va pasando el tiempo, pues vamos viendo cómo su carácter se va torciendo y se va interesando cada vez más por el dinero, hasta el punto en que rompe una relación íntima con una mujer, precisamente porque ella le reclama que él está más interesado en el dinero. El fantasma de la época presente se lo lleva de viaje, por ejemplo, a la casa de su colaborador, de su trabajador, para que observe las condiciones de miseria en las que vive, y condiciones que son directamente consecuencia de Scrooge, porque le paga muy poco a su colaborador. Y también lo va a llevar a casa de su sobrino, en donde pues va a descubrir que el sobrino le tiene mucha estima, ¿no? Y que siempre lo está esperando el día de la Navidad. Además, este aspecto se lo lleva volando por todas partes, lo va a llevar al mar, lo va a llevar a un barco, lo va a llevar a las minas, es decir, a los lugares más recónditos y a veces también más miserables, para enseñarle que por lo menos el día de la Navidad, hasta en los lugares más terribles, pues siempre hay un espíritu, digamos, como de gratitud, de buena esperanza y de fe entre los humanos, ¿no? Y finalmente, pues el fantasma del futuro le va a enseñar a Scrooge las consecuencias nefastas de su egoísmo, ¿no? Lo va a enseñar literalmente cuando se muere, y pues que no le interesa a nadie, ¿no? Incluso la gente lo roba. Al final de esta anécdota, evidentemente hay una especie de redención. No creo adelantar nada porque les digo que el argumento es bastante conocido, pero para que se animen ustedes a leerlo, que sí es una experiencia pues también muy diferente, les voy a comentar solamente dos detallitos, digamos, que tienen que ver con la técnica literaria de Charles Dickens, y que él, digamos, como que es un maestro en eso, ¿no? Lo primero es que el narrador, es decir, la voz que nos cuenta la historia, es una voz muy juguetona, autocrítica, es decir, se va haciendo una especie de crítica al mismo tiempo que va contando, y utiliza este recurso que es, digamos, como muy común hasta cierto punto en la narrativa del siglo XIX, que es que esta voz, el narrador, le está hablando en algunos momentos directamente al lector, ¿no? A veces lo pregunta, a veces también lo cuestiona, a veces le dice que lo acompañe, ¿no? Es un recurso pues clásico, como les digo, de la narrativa del siglo XIX. Y el último punto que quisiera tocar de la técnica narrativa, son muchísimas cosas las que podría decir, pero bueno, me quedaría con esto, que Charles Dickens es un excelente creador de escenas y de escenarios, ¿no? Entonces, en esta pequeña novela de un poquito más de 100 páginas, vamos a tener escenas increíbles en donde nos va a describir la ciudad de Londres, ¿no? No solamente la miseria, sino también los comercios, la calle, la gente comprando, las luces, las velas, la nieve, la neblina. Entonces, bueno, esta parte definitivamente solamente literaria, tiene pues evidentemente su traspaso visual, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, en este sentido me parece sí mucho más efectivo leerlo, porque, como les digo, Charles Dickens es un excelente creador de atmósferas y de escenarios y de escenas. Como les había dicho, la novela pues ha sido adaptada a muchos formatos, y digamos es un clásico de la Navidad, ¿no? De ahí cierta crítica, porque se ha convertido en una especie de estandarte, ¿no? Digamos, de la Navidad mercantilizada, ¿no? Ya nomás ahí habría que recordar un poquito que esto es literatura. Evidentemente, si pensáramos en este texto como una especie de programa político, en el que el autor se debe dedicar también a ofrecer respuestas de orden político-social, pues sería un fracaso, ¿no? Esta novela fue pensada para ser un bestseller, ¿no? Hay que recordar también que en 1843 apenas se está imponiendo la tradición de la Navidad, apenas se está empujando el que la gente compre arbolitos. Por esos años también aparecen las primeras tarjetas navideñas que se venden en comercios. Entonces, digamos que es una etapa, digamos, como inaugural, ¿no? Por otra parte, evidentemente, como les decía, Charles Dickens quería que la mayor cantidad de gente se acercara a esta novela, es decir, que no es un panfleto, sino que es una fábula, es casi un cuento de niños, pero en el que
de alguna manera, y gracias también a la astucia y al ingenio de Charles Dickens, pues se logra colar muchas de estas escenas que resultan, digamos, de una crudeza y que, digamos, que plantean la crítica social del propio autor. Hay una parte de la novela que en algunas adaptaciones deliberadamente se omite, y es cuando el espectro de la Navidad presente, ya casi al final de su intervención, abre su manto y le enseña a dos niños que le dice que son los hijos de la humanidad. Uno de esos niños, que además son con aspecto demoníaco, envejecido, prematuramente envejecido los dos niños. Uno de ellos es la ignorancia y la otra es la... ¡Ay, se me olvidó! Ahorita se los digo, ahorita se los apunto ahí. Entonces, digamos, como que son es uno de los momentos, digamos, en los que se expresa con mayor precisión la crítica política de Charles Dickens, pero como les digo, generalmente es quitada de la mayoría de las adaptaciones. Pero si pensamos entonces en esta novela como en un bestseller que además hace una crítica social, pues en ese sentido a mí me parece como un éxito total. Entonces, bueno, pues en conclusión, amigas y amigos, Canción de Navidad, escrita por Charles Dickens, publicada en 1843. Ese mismo año de su publicación se reimprimió 11 veces. Es un libro que nunca ha salido del catálogo de las librerías, que siempre van ustedes a poder encontrar, comprar y leer y disfrutar, que yo les recomiendo mucho, sobre todo en estos días en los que efectivamente la Navidad, como diría el autor, pues nos empuja a perseguir los sentimientos más benevolentes de nuestra propia humanidad. Que estén muy bien, amigas y amigos, manténganse en contacto con el canal, escríbanme, coméntenme si ya leyeron este libro, qué les gustó, qué otro libro de Navidad conocen o qué otro cuento, novela, obra de teatro que ustedes disfrutaron, para que lo podamos compartir con la demás gente. Que estén muy bien, les mando saludos y que tengan bonita Navidad.